Saludos, buenas noches. Noche del jueves 28 de septiembre, hartos de referéndums ilegales, hartos de noticias sobre Cataluña. Bueno, pues quédense con nosotros porque durante 60 minutos no vamos a hablar de Cataluña, sino que tenemos un programa tremendamente variado que ya comienza con la cabecera porque para nosotros hoy finaliza la semana, pero volvemos el lunes. ¿Por qué? Porque el programa de deportes Juego de Dos, el programa que se ocupa de la actualidad del Oviedo y del Sporting, bueno, pues pasa al martes. ¿Por qué? Porque el Real Oviedo juega su partido contra el Zaragoza de lunes, así que el lunes a esto de las 9:30, de nuevo, estaremos con ustedes porque el martes será Juego de Dos. Bueno, el lunes lo recordamos otra vez, así que ahora comienza el programa en el que no vamos a hablar de Cataluña, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues comenzamos en la noche de hoy y lo hacemos, bueno, remitiéndonos al terrible terremoto que tuvo lugar hace escasas fechas en México. De nuevo, bueno, pues el país azteca y su capital principalmente afectadas por un seísmo que se cobró un número de personas tremendamente elevado. Bueno, todavía los equipos de rescate a día de hoy continúan intentando ya contrarreloj y con muy poquitas esperanzas encontrar alguna persona con vida. Los milagros, bueno, en algunas ocasiones existen, pero claro, hay que ser realista y darse cuenta que cuantos más días pasan, menos posibilidades hay de encontrar personas con vida. Bueno, para hablar de terremotos, no solo de este de México, sino de terremotos en general, se encuentra esta noche con nosotros José Antonio Sáenz de Santamaría, decano del Colegio de Geólogos de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿es coincidencia que en la misma fecha, 1985, y ahora haya habido un terremoto en México? En México, como en todas partes del mundo, hay terremotos todos los días. Lo que pasa que, no sé, pues de grados menores a 3, pues hay miles de terremotos diariamente. Los geólogos tenemos aplicaciones que nos permiten seguir en tiempo real los distintos terremotos en España, en el mundo, y el hecho de que haya coincidido dos terremotos un poco fuertes, un 7,1 y el anterior que era de 8,3, 8,4, hace 30 años es pura circunstancia, no tiene ningún sentido de ningún tipo, ni influye el cambio climático, ni nada. Es la dinámica característica del planeta, que se mueve debajo de nosotros. Claro, no obstante, me imagino, ese lapso de tiempo que pasó del 85 hasta ahora, hablando en geología, es nada. Pues nada, es infinitesimal. Es decir, los geólogos hablamos siempre, nuestra escala de trabajo temporal es el 1.000.000 de años. O sea, claro. Nosotros como especie llevamos en el planeta unos 200 o 300.000 años, que es el último segundo. Si tú pones todo el tiempo geológico en un año de tiempo convencional, sí, pues digamos que los romanos conquistaron España a las 12 menos 2 minutos y hoy estamos en las 12 menos 1 del día 31 de diciembre. Claro, es decir, claro. Y el resto del tiempo es lo anterior, la historia geológica anterior, digamos, a la historia humana. Claro. O sea que no tiene ningún... Vamos, es infinitesimal, claro, geológicamente hablando. Pese a ser una zona tan activa, esta zona de México, ¿es normal un número de víctimas tan elevado? Hablando de riesgos naturales, que es una de las vertientes de nuestra profesión, una cosa es los fenómenos terrestres, que pueden ser terremotos, inundaciones, volcanes, en fin, un montón de deslizamientos de ladera. Sí. Esos son catástrofes naturales o riesgos naturales. Y otra cosa muy distinta es la incidencia que esos riesgos naturales tienen en la sociedad, porque no es lo mismo un terremoto en un país civilizado, pongamos Japón, que está muy acostumbrado, o pongamos Norteamérica, en la zona de California, etcétera, que un terremoto en una zona de baja organización social, por decirlo así. Por ejemplo, en Bangladesh o en Nepal, que hubo unos muy fuertes. Sí. Las sociedades altamente tecnificadas y altamente estructuradas ponen en práctica medidas de control de todas estas cosas y tienen equipos de salvamento más preparados, etcétera, etcétera,
y evidentemente los daños, a igualdad de magnitud del terremoto, son mucho menores que en otras zonas, que en zonas que no están preparadas socialmente, legalmente y que no se cumplen. Hace poco, hará unos 4 o 5 años, hubo uno en Turquía de grado 5 o 6 y murieron 20.000 o 30.000, porque claro, en Turquía no hay una legislación de construcción y si la hay nadie la respeta. Claro, claro. Entonces, claro, en México se ha avanzado mucho desde el terremoto del año 85 porque se ha modificado la legislación para hacer la construcción antisísmica. Pero todavía hay mucha gente que no la respeta. Y lo que llama la atención poderosamente, que es que una de las cosas que se ha caído ha sido un colegio que ha matado a 30 niños. Sí. Claro, que la propia administración no construya de acuerdo a las leyes que tiene, pues ya es un caso llamativo. Sí, cuando menos. Entonces, bueno, esas construcciones no tienen el nivel de seguridad necesario, queda palpable, por lo visto. Pero ¿cómo influye que, además, Ciudad de México esté construida sobre una laguna? Ya en tiempos de Cortés se decía, bueno, cuando los conquistadores españoles, ¿no? Se decía, bueno, estaba en una laguna, ya se relata... Guadalajara en un llano y México en una laguna. Hay una canción que dice eso. Bueno, pues el hecho de que los terrenos sean sin consolidar, sean terrenos poco consolidados, como son los materiales que se depositan en un medio lacustre, son arenas, arcillas, a veces también zonas pantanosas con mucha materia orgánica y lleno de agua, porque todo eso está lleno de agua, tiene un nivel piezométrico. Eso hace que se intensifique la vibración del terremoto. Las construcciones que están basadas en esos materiales, mientras están los materiales tranquilos, no les pasa nada, pero al llegar la onda sísmica se amplifica la vibración. El material se reparte y evidentemente lo que hay encima se cae, eso es así. Salvo que las casas o los edificios, el otro día yo veía una compañía española que estaba construyendo un edificio en mitad de Ciudad de México, que para empezar era de acero, las columnas eran de acero, no eran de hormigón armado, y además estaba pilotado a 40 metros. Habían hecho unos sondeos grandes, los habían rellenado de hormigón armado y sobre eso habían levantado la estructura. Y claro, esa estructura no se movió porque estaba anclada en roca. Claro. Lo que no está anclado en roca y está anclado en terrenos poco consolidados, arenas, arcillas, con agua, al llegar la vibración, todo ese material se reparte y las construcciones que están encima se caen, evidentemente. Y eso pasó en el terremoto del 64 en Alaska, que hubo un pueblo que estaba en una zona costera encima de unas dunas de arena, también con agua, y que el pueblo se destrozó completo simplemente por el tema del reparto de la arena. Eso hay una manera un tanto casera de verlo de una manera gráfica, ¿no? Sí, cuando tienes un material granular, como por ejemplo, esto es azúcar. Eso es azúcar. Lo mejor era hacerlo con arena, pero bueno, vamos a hacerlo así con azúcar. Si ponemos aquí un montón de azúcar, para simular el terreno, y luego ponemos aquí una construcción, que puede ser esta, y luego ponemos agua para simular el nivel freático del material, esperemos que no se me disuelva mucho, este agua, así. Y si yo ahora muevo el plato... Espere, vamos a apartar la botella. Así. Y el vaso. Y el vaso. Ahí. Y si yo ahora muevo este plato, este azúcar se me va a ir repartiendo en la arena y al final la casa se me va a ir cayendo por falta de soporte. Claro, con el simple movimiento de las placas. Con el simple movimiento de la vibración. La vibración que provoca el sismo. Y entonces cada vez va tal, y llegará un momento en que el edificio va a volcarse hacia un lado, ¿no? Claro. Porque como ves, toda la arena, que estaba haciendo un montón, ahora está dentro del plato. Se reparte. Claro. Y llegará un momento que la casa, evidentemente, pisa para un lado y se acaba cayendo. Y acaba cayendo por su propio peso, lógico. Sí. Claro, y eso es lo que ocurre, por ejemplo... Eso es lo que ocurre en México con las casas que no están cimentadas en roca. Y en otras ciudades, en otros puntos del globo, que están sobre... Pero claro, eso se controla con una buena ley de antisísmica. Lo primero que tiene que haber en
en una normativa antisísmica es el conocimiento preciso de las características del subsuelo, que es lo que hacemos los geólogos que se dedican a la geotecnia, en este caso. Lógico. ¿Qué nivel de seguridad tienen las edificaciones en España y países del entorno de España? Bueno, Francia, Alemania, Inglaterra. Sí, en Europa occidental. Sí. Primero hay que decir que España no es un país sísmico en general. En general, somos un país, bueno, ayer solo hubo, voy a decíroslo porque lo tengo aquí en el móvil. Esto, en general, ayer, o hoy, por ejemplo, hoy ha habido, el último fue hace 5 horas en Santa Coloma de Farnés, fue un 2,8, y hoy ha habido 1, 2, 3, 4, 5 terremotos en España. El mayor de 3, en España y las zonas colindantes. El mayor es un 3,7 en el Cabo de San Vicente, en Portugal. Porque para nosotros no existe la geografía política, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y entonces hoy ha habido 5, pero por ejemplo ayer hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayer hubo 17. Hubo un 3 en el norte de Marruecos, por ejemplo. Hasta que no pasa de 3, la persona, el humano no lo nota, ¿no? No se siente. Nosotros, un 3 viene a ser como si sintiéramos la vibración de un camión que pasara por aquí cargado. Claro. Esa vibración, o el metro de Madrid, si estás en un piso en Madrid, esa vibración que a veces se siente, eso puede ser un 2,5 o un 3. Claro. Y no hay daños, hasta 5 grados no hay daños. Hay que decir que la escala de medición no es lineal, es logarítmica, es decir, un terremoto de grado 5 es 10 veces más potente que un terremoto de grado 4, y 10 veces más potente que uno de grado 3. Claro. Es decir, conforme sube el grado, uno de grado 8, ya es una cosa, es 500 veces uno de grado 3. O sea que esta es la Entonces, cosa, ¿no? En España, en general, podemos estar tranquilos. En España tenemos lo que se llama la norma sismorresistente. Cuando hacemos un estudio geotécnico de una cimentación de un edificio grande, en realidad hay que hacer estudios geotécnicos de todas las viviendas que se hacen en el país. Es lo que dice la Ley de Ordenación de la Edificación. Y en esta ley y el Código Técnico de la Edificación que la desarrolla, se dice que una de las partes que hay que estudiar es el tema de la sismicidad. No somos un país sísmico en general, como te digo, pero sí existe una norma sismorresistente que te dice que en función de las características del sitio donde vas a construir, en España, pues tienes que aplicar unas medidas u otras de control de la sismicidad. España solo es sísmica, digamos, en la zona del sureste. Todo lo que es, hay una gran falla, que es la falla de Alhama de Murcia, que corre por toda la cordillera bética, entre, digamos, lo que es Granada, Almería, Murcia, y sale al mar hacia las Islas Baleares, y de ahí hacia atrás, hacia abajo, la zona de Lorca, que fue aquel de 5, eso es más sísmico que el resto del país, pero en el resto del país también hay sismos habitualmente. Una zona, aquí en el norte tenemos una zona, la zona de Lugo, la zona de Tricastela, y por ahí hay una falla que también a veces se mueve. Pero claro, porque como todo el planeta se mueve, pues a veces te llega algún movimiento porque algún reajuste hay en tu zona, ¿no? Pero vamos, en general no somos un país sísmico. Claro. ¿Y hay forma de predecir los terremotos? ¿Alguna forma fiable? No. A ver, nosotros desde hace muchos años, los geólogos escuchamos los terremotos, los recogemos, los estudiamos y sabemos dónde se producen, porque básicamente los terremotos se producen en lo que llamamos los límites entre placas. ¿Qué son las placas? La corteza del planeta, que tiene unos 60 kilómetros de espesor, digamos los últimos 60, el planeta tiene de radio 6.300, o sea, los últimos 60, o sea, nada, es una especie de película, y debajo de ella está el manto superior, que es una zona muy caliente, donde, aunque alguno me va a reñir por esto, pues hay como una ebullición. No es exactamente así, pero bueno, para que la gente lo entienda, es como poner agua a hervir, y se ve que cuando se forman células de convección en el agua que hierve, bueno, pues esas células de convección que se dan en el manto superior es lo que hace que la corteza se mueva. Entonces, la corteza, lo vamos a representar con estos libros. Entonces, cuando la corteza se abre por una grieta y por ella sale el magma, las placas que están sólidas se separan, se separan entre sí. Estos movimientos de separación es lo que llamamos una dorsal.
Sí. Habitualmente están en el centro de los océanos. Hay una dorsal en el medio del Atlántico. Y para que os hagáis una idea, Nueva York se separa de La Coruña del orden de 2 centímetros al año. 2 centímetros, ¿qué es esto? Sí. O sea, en 100 años son 200 centímetros, que ya son 2 metros. Sí, son 2 metros. Y en 100 millones de años, pues es la separación que hay ahora. Porque España, antes del Jurásico, estaba pegada a Terranova. Se ha ido abriendo. Y claro, en 200 millones de años, que es nuestra escala de medida, pues ya estamos muy separados. Bueno, claro, evidentemente, si la corteza se separa en una dorsal, en algún sitio se tiene que, y sale corteza nueva, la corteza vieja en algún sitio se tiene que perder. Claro. Y entonces, ¿dónde se pierde? En lo que llamamos las zonas de solución, donde una placa se mete por debajo. Bueno, voy a ponerlo a la vez porque México es así. Una placa se mete por debajo de otra. Claro. La que, bueno, voy a cambiarla para que esto es más fácil de manejar. Sí. Una placa, la placa americana, por ejemplo, se monta sobre la placa pacífica y la placa pacífica se hunde, es decir, hace algo así. Hace algo así. Ya entiendo. Sí. Hace algo así. Claro, esto que lo hago tan fácil y sin rozamiento, en realidad el rozamiento es brutal y no se hace todo seguido, sino que se va acumulando tensión y en un momento determinado rompe, y al romper la placa de arriba vibra, que es el terremoto. Es el terremoto, sí. Y además cuando la placa que se hunde alcanza una cierta profundidad, el calor y la presión hacen que los materiales corticales se licúen, se fundan y salen por los volcanes de México, que también los hay. Claro. Entonces, todo ese material, que es muy poco denso, tiene que subir y sale en la corteza y da lugar a las erupciones volcánicas. Esto es lo que llamamos un límite de subducción o un plano de Benioff, que es como se llama técnicamente la bajada de... Y de hecho, los terremotos, los de México, los de todas las zonas de subducción, en Chile, los Andes se levantan por culpa de esto también. Sí. Entonces, se forma una serie de terremotos y se ve muy claramente cómo los terremotos, cuanto más alejados están del borde de placa, más profundos son, por esta razón. ¿Vale? No sé si se ve bien por ese lado, pero bueno, esa es la razón. Por eso todo está relacionado. El movimiento entre placas, la placa esta de aquí de México, que es la placa de Cocos, se mueve del orden de 8 milímetros al año hacia México, y la placa americana se mueve en el otro sentido, abierta por la dorsal de otros 8 centímetros. O sea que estos se están juntando del orden de 16 o 20 milímetros al año, que es una cantidad bastante grande. Claro. Para lo que es. Parece una cosa pequeñita, pero es importante. Es muy importante. Y eso mantiene de alguna manera el ciclo geológico vivo. Pues José Antonio Sáenz de Santamaría, decano del Colegio de Geólogos de Asturias, desde Geología del Instituto no me lo habían explicado tan bien. Desde Geología del Instituto, que no sé si se sigue estudiando. Poca. La verdad es que nuestro sistema educativo está dejando de lado la geología. Bueno, pues de aquella el hipocentro, el epicentro, de aquella estaba el orden. El epicentro es donde se rompe y el epicentro es la vertical en donde se manifiesta, ¿no? Y además, cuanto más profundo es, a terremotos iguales, cuanto más profundo es, menos daño causa en superficie. Pues perfecto, muchísimas gracias por explicarnos lo que ha sido este tema. Gracias por contar con su colaboración. Muchísimas gracias. Y nos vamos a publicidad. En un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y al igual que la semana pasada vamos a hablar del papel investigador de la Universidad de Oviedo. Bueno, para ello vamos a hacer referencia a un estudio recientemente publicado en el cual, bueno, pues se estudian las bases genéticas de la fatiga crónica en enfermos de cáncer de próstata sometidos a radioterapia. Bueno,
Vamos a hablar con el profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo y responsable de esta investigación que se ha realizado en combinación de la Universidad de Oviedo con Harvard. Bueno, pues Juan Luis Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿Qué tal, Juan? pues bienvenido una vez más Muchas aquí a gracias. Asturias Televisión. Bueno, un poco lo que yo expliqué de las bases genéticas, ¿qué es lo que han descubierto? Bueno, el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad cuyas causas son desconocidas, ¿no? Por eso se llama síndrome, ¿no? Y entonces ahí la fatiga crónica puede ser muy inhabilitante, ¿no? Se calcula que el 80% de los pacientes de cáncer sometidos a radioterapia desarrollan ese síndrome, ¿no? Y sobre el 30% hacen que ese síndrome sea crónico, desarrollan esa enfermedad de manera crónica, con lo cual es un problema bastante importante, ¿no? Hay pacientes que desarrollan ese síndrome en un alto grado, y los hay que tienen con las mismas dosis, ¿no? Sí. Que lo desarrollan en un pequeño grado, ¿no? Entonces el objetivo de la investigación era comprender, ¿no? En diagnóstico, primero, predecir aquellos que... Eso se hizo en el año 2014, ¿no? De hecho, yo creo que me entrevistaste cuando salió esa investigación, ¿no? Predecir qué pacientes van a desarrollar la fatiga crónica en alto grado, ¿no? Y diferenciarlos de aquellos donde efectivamente. Pero al mismo tiempo entender, dado que es un síndrome, entender cuáles son las bases genéticas o qué genes están implicados en el desarrollo de ese síndrome, ¿no? En este caso son pacientes de cáncer de próstata, todos tienen cáncer de próstata y todos han sido sometidos a la misma dosis de radioterapia, ¿no? Entonces los marcadores genéticos se toman antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces vimos que había 35 genes, la firma genética a pequeña escala que diferencia ambos grupos, ¿no? Tenía 35 genes, ¿no? Que por entonces, en el año 2014, no entramos en su análisis porque ya estábamos bastante sorprendidos de que esa diferencia a la hora de diagnosticar se pudiese predecir. Bueno, pues ahora lo que hicimos, ¿no? En colaboración con grupos de Harvard y también del NIH, ¿no? Que llevan mucho tiempo trabajando sobre este tema, es ver las atribuciones genéticas que tienen esos genes. Claro. Entiendo que habiendo una base genética se puede regular con medicamentos y hacerlo desaparecer a un futuro. Eso es lo que se espera. De hecho, de esos 35 genes, todos regulan procesos diferentes, ¿no? que están analizados en la publicación, ¿no? Pero lo que nos llamó la atención, ya nos llamó la atención la primera vez cuando apareció esa firma genética, es que en los pacientes que desarrollan fatiga crónica en alto grado, la mayoría, y cuando digo la mayoría son 33, solo hay 2 que no, están regulados a la baja, es decir, tienen un nivel de expresión, ¿no? Mucho más bajo que el que deberían, que el que deberían tener o que el que tienen aquellos pacientes que toleran mucho mejor la fatiga, ¿no? Entonces, bueno, esto es como, imaginemos estás escuchando una canción, ¿no? Voy a ser un poquitito simple, ¿no? Y tú tienes el volumen de la canción que no te permite oír, ¿no? Si tú regulas ese volumen al volumen adecuado, bueno, pues entonces la audición va a ser óptima, ¿no? Entonces lo que se espera es que, claro, habrá que hacer más investigaciones, ¿no? Que con ciertos fármacos, regulando esos genes, haga que la sensibilidad a la fatiga crónica aumente. Es decir, que la mayor parte de los pacientes no desarrollen ese síndrome que puede ser causa de muerte. Claro. Bueno, ¿cómo ha sido colaborar con Harvard? Porque, a ver, ¿cómo ha sido colaborar con Harvard? A los que somos profanos en la materia, ¿no? Nos dicen Harvard y dices, bueno, oye, esto es como si el Oviedo o el Sporting tratan con el Real Madrid, no sé. Bueno, son gente muy campechana, la colaboración ya la llevamos manteniendo desde el año 2013, ¿no? Y bueno, también tuvo mucha, con el doctor Steve Sonis, y luego ahora se unió un médico residente que se llama Sefar Hashemi, ¿no? Que está en la Escuela de Medicina de Harvard, ¿no?
trabajando con Steve, ¿no? Y también ahí lo que es la cultura, ¿no? Las antiguas colonias, por así decirlo, ¿no? Leo Sullivan, que está en Washington y forma parte del NIH, ¿no? National Institute of Health, este hombre tiene orígenes filipinos. Entonces, cuando nos conocimos, quieras que no, la cultura española en Filipinas está ahí, ¿no? Claro. Y entonces, entre que Steve Sonis es una persona encantadora y súper abierta, ¿no? Y luego Leo tiene antepasados que tenemos un pasado común, ¿no? Claro. Pues la relación es que es muy, muy satisfactoria. Perfecto. Bueno, todo ello se realiza, y esto yo creo que ya se lo preguntaba la primera vez que hablábamos, pero quiero volver a preguntárselo. Todo ello se realiza bajo un paraguas matemático, la investigación. Es decir, diríamos, bueno, esto es una investigación biológica, biomédica. No, esto lleva un fundamento matemático. Los algoritmos son algoritmos matemáticos, ¿no? Porque básicamente genes que se monitorizan o sondas que se monitorizan son muchas, ¿no? En este caso, para que os deis cuenta, se monitorizaron en torno a 650.000 sondas genéticas, ¿no? Y el número de pacientes, el número de muestras que se mide es muy escaso, ¿no? Pese a que luego se midió una cohorte de validación para validar los resultados a ciegas, vamos a poner que no sobrepasa los 80 pacientes, con lo cual es como si yo tuviese un sistema de ecuaciones, pues volvemos a tal, con 650.000 incógnitas y 80 ecuaciones. Es decir, un grado alto un muy alto grado de indeterminación, ¿no? Entonces hay que desarrollar algoritmos que sean capaces de reducir la complejidad de esos conjuntos de datos. Todos los conjuntos de datos genéticos son así, ¿no? Y que sean capaces de proporcionar a los investigadores conclusiones que sean adecuadas, porque claro, no se trata de identificar artefactos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros hay un momento que también paramos, es decir, que somos, como por así decirlo, un instrumento, intentando ayudar a la gente que investiga en esos temas en buscar cuáles son las causas. Y luego, bueno, las interpretaciones son conjuntas, es decir, es un ir y un venir, ¿no? Claro. Yo normalmente no suelo entrar en la identificación de si cómo funciona este gen, aunque me gusta leer y aprender, ¿no? Eso suele ser más bien la función de los colaboradores médicos o investigadores bioquímicos o lo que sea, o biólogos, ¿no? Es como un trabajo en equipo, ¿no? Claro. Entiendo entonces que esto no es un punto final de la investigación, sino que es un paso más hacia un objetivo. Esto es un paso más y luego no solo, bueno, están interesados en varias cosas, ¿no? Vieron varias cosas que están interesados, de hecho incluso hay genes que están muy mal caracterizados, ¿no? Es decir, que cuando digo mal caracterizados es que no se conoce nada, o muy poco, ¿no? Entonces va a haber nuevas investigaciones justamente viendo cuál es la función de esos genes. Parece mentira, ¿no? que se hable tanto de la genética y de los 20.000, 20 y tantos mil genes que tengamos. Una gran parte de ellos no se conoce cómo funcionan, ¿no? Los genes nunca trabajan individualmente, trabajan en equipo, ¿no? Entonces, unos se regulan a los otros, tienen diferentes funciones, hay duplicidad, porque claro, si un gen funciona mal, puede hacer la función otro, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión es ver a nivel del transcriptoma, de los genes que se transcriben y regulan funciones, por ejemplo, a nivel de las proteínas o a nivel del crecimiento celular, en qué vías genéticas están implicados. Porque si conocemos eso, entonces somos capaces de entender las causas, claro, de que esta enfermedad y otras dejen de ser síndromes y de buscar los fármacos que actúen de modo óptimo sobre la causa, ¿no? Claro. Entonces esto lo estamos aplicando a diferentes enfermedades, no solo en el síndrome de fatiga crónica, ¿no? También, por ejemplo, relacionado con esto, estamos ahora también, esperemos que nos lo acepten, un artículo muy interesante con el mismo equipo, ¿no? En particular el equipo de Leo Sullivan, sobre la fibromialgia. Ajá. Sí. Donde también demostramos todas las bases genéticas que están implicadas en pacientes de fibromialgia, con lo cual el discutir, decir esto hace poco salía una noticia que médicos decían que eso son como dolencias inventadas, ¿no? Bueno, eso no, lo peor que puede haber es la ignorancia. Claro, bueno, ustedes no paran. No, aparte hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y está todo el campo por pastar, simplemente porque
hay cantidad de conjuntos de datos genéticos depositados en bases públicas, ¿no? De acceso público. Bueno, hay que saber cómo entrar y hay que entender de lo que se habla, ¿no? Y entonces nosotros nos dedicamos, en parte, cuando no hay un proyecto como este que fue lanzado desde Harvard, tenemos nuestros propios proyectos, hacer análisis retrospectivos de datos genéticos, ¿no? Reinterpretarlos y ver si con nuestros algoritmos estamos sacando o podemos ver cosas que en las publicaciones anteriores no han sido vistas, ¿no? Sí, no estaban a la vista. Bueno, ¿qué es Finisterrae? ¿Qué es el grupo Finisterrae? Bueno, Finisterrae es un proyecto que lanzamos desde el grupo de problemas inversos que viene en colación a que en su día Finisterre era el fin de la Tierra, ¿no? No se sabía si había más allá, ¿no? Bueno, pues nosotros creemos que la genética todavía puede dar mucho más resultado en la búsqueda de soluciones efectivas para curar enfermedades, ¿no? Y entonces eso es lo que hemos lanzado, básicamente en 3 campos, aunque vemos que cada vez hay más campos en los que se pueden trabajar, lo que pasa es que el número de personas en la que colaboramos es finito, ¿no? El campo de las enfermedades raras, para las cuales hay muy poca financiación en el estudio, ¿no? Sí. Entonces somos capaces en un solo paso de pasar del dato genético a la búsqueda de posibles medicamentos huérfanos, ¿no? Dentro de poco esperamos que salga ahora una publicación sobre la miositis por cuerpos a inclusión, pero también, bueno, hay 7.000 enfermedades raras, entonces poco a poco iremos trabajando sobre esos temas, ¿no? Y estamos también trabajando mucho sobre enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Porque posiblemente sea la pandemia del siglo XXI. Y tenemos trabajos ahora que ya están en fase de revisión final sobre el Alzheimer, sobre la esclerosis múltiple, sobre el Parkinson, hemos trabajado sobre el ELA, ¿no? Con lo cual el ámbito es muy variado. También trabajamos sobre diferentes tipos de cánceres, cánceres de mama triplemente negativos, que son muy agresivos, mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica, cáncer de próstata. Parece mentira que se pueda trabajar sobre tantas cosas a la vez, ¿no? Es lo que tiene la ignorancia, ¿no? Cuando digo la ignorancia es nosotros no somos especialistas en nada, ¿no? Entonces, cuando no somos especialistas en nada, eso te permite ser, en el siglo XXI en ciencia, un explorador, porque tú no vas con pensamientos a priori, ¿no? Claro, tú vas explorando un universo que para ti es desconocido y, sobre todo, siempre intentando compaginar nuestras investigaciones con lo que necesitan los médicos y los investigadores, ¿no? Intentar complementar, nunca decir esto es así, tal, sino buscar el consenso y buscar cómo nosotros con nuestros algoritmos podemos complementar esas investigaciones. Pues que así continúen, vamos. Bueno, ya digo, es apasionante, es duro, la gente muchas veces no se entiende desde el ámbito matemático que en un departamento de matemáticas estés publicando una revista de oncología, ¿no? Pero, bueno, yo digo, a mi edad es una de las cosas que a mí me satisface mucho, el poder impactar en un terreno que no es puramente el de las matemáticas y que afecta a todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esperemos que en el futuro salgan otros trabajos, casi seguro que sí, y lo que también queremos es impactar el uso del dato hospitalario. Creemos que los hospitales, ¿no? Del dato hospitalario, los hospitales son grandes minas de datos, yo ya lo presenté muchas veces en público, ¿no? Y con este tipo de métodos, ¿no? Que al final es reducir la complejidad, es Big Data pequeño, ¿no? Se puede optimizar toda la gestión, toda la prevención de enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos esa rama que es la rama hospitalaria y esperemos, bueno, que poco a poco vayamos tejiendo relaciones mucho más, ya existen, pero mucho más potentes con los hospitales de la red pública y privada asturiana. Pues esperemos que así sea, que voy a utilizar una frase que dijo usted hace un momento, me parece que fue así, que hay mucho campo por pastar, ¿no? O algo así similar, ¿no? Nosotros así lo vemos, porque entres por donde entres, los médicos cuando tienen confianza en ti, los investigadores, te hacen preguntas como diciendo, oye, y si mirásemos, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas enfermedades? Y es que hay unas cuantas, ¿no? Entonces, lo que permite un poquitín la generalidad es ver problemas que son muy diferentes, enfermedades para las cuales hay médicos especialistas para cada una de ellas desde un punto de vista en común, ¿no?
y luego buscar la excelencia. Nosotros estamos abiertos a colaborar con cualquier persona que quiera colaborar con nosotros. Pues con esa reflexión nos quedamos. Juan Luis Fernández, profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, bueno, pues trayéndonos estas investigaciones que realizan con la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a ti. Nos vamos a publicidad en un momento, volvemos, cambiamos de tema y estamos con ustedes en un momento. Hasta ahora. Bueno, antes de ir con la última entrevista de esta noche, vamos a recordarles que este fin de semana se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas. Como saben, a lo largo de estas temporadas en Es Asturias Televisión y en este programa, bueno, pues hemos mantenido un contacto permanente con la comunidad sorda, bueno, en el Principado de Asturias. Vamos, por tanto, con un vídeo de José Manuel, bueno, en el cual nos habla de los medios de comunicación, de los medios audiovisuales. Pues gracias, como siempre, a José Manuel Valdés, bueno, por hacernos entender un poquito mejor la lengua de signos española desde su página mismanoshablan.es. Bueno, vamos a cambiar de asunto, afrontando ya lo que es la recta final del programa de hoy. Como saben, recientemente se han celebrado elecciones en Alemania, bueno, la conocida como locomotora de Europa. Sus ciudadanos han pasado por las urnas. Vamos a hablar ya con la perspectiva que nos dan unos días después con un ciudadano alemán afincado en Asturias. Se trata de Lennart Koch. ¿Qué tal? Buenas noches. Él es profesor de alemán en la Universidad de Oviedo. Bueno, y es natural de Bochum, la ciudad hermanada precisamente con Oviedo, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, ¿cómo valora los resultados de las recientes elecciones celebradas en Alemania? Bueno, yo creo que las expectativas eran ellas, ¿no? Ya antes de las elecciones ahora nacionales hubo varias regionales donde la AfD irrumpió con un 12-13%, entonces era esperable lo que pasó ahora. Sin embargo, creo que para el extranjero es un poco una sorpresa y es verdad que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial
entra en el Parlamento una fuerza a la derecha de la CDU, de los conservadores tradicionales. Claro. Mucha gente en España achaca la llegada de un partido como puede ser Podemos a la crisis económica. Bueno, pues canalizó, dicen, el voto de muchísimos descontentos. Ustedes en Alemania no han sufrido una crisis tan fuerte como la de España. Es más, nosotros prácticamente ingresamos en la UCI y ustedes tuvieron un catarro, una gripe muy leve. ¿A qué se debe que pueda aparecer un partido de estas características en Alemania? Bueno, yo creo que a nivel funcional hay que tener en cuenta que tanto el SPD como la CDU, tanto los socialistas como los conservadores, se han movido al centro. Sí. Y en Alemania esto significa que han dejado el flanco abierto a la izquierda y a la derecha. Esto significa, por parte de la izquierda, que hay, digamos, una separación de una ala que se junta con lo que era el resto del partido único que había en la parte comunista, en la RDA, ¿no? Y por el lado derecho también ahora Merkel dejó posiciones tradicionales de la CDU, como hacer frente a la inmigración, o por lo menos la inmigración alta, y hacer frente o tener una posición más bien conservadora en la cuestión de energía, ¿no? Lo ha hecho un tema suyo. Ha permitido que Alemania recibe mucho más emigrantes que el resto de Europa y ha permitido que tenemos ya una visión final de energía nuclear. Entonces, con esto dejó una margen derecha libre que ahora llena en cierta manera la AfD. Claro. No obstante, Angela Merkel es una vencedora, quiero decir. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Lleva muchas elecciones ganando. Bueno, en cierta manera usted ya lo ha contestado usted mismo porque ha dicho que la crisis en Alemania no ha sido tan profunda, ¿no? Eso ha sido en parte el mérito de las dos grandes coaliciones entre la SPD y la CDU, que los dos se han movido al centro, ¿no? Y entonces durante unos años ahora han realmente gobernado con bastante suceso, y yo creo que en toda Alemania hay más o menos uniformidad en esta valoración, incluso en la ultraizquierda y en la ultraderecha. Si bien, claro, tienen perspectivas muy diferentes. SPD y CDU, para que la gente en casa se sitúe, viene a ser el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Sí, CDU es el Partido Popular y el SPD el Partido Socialista. Sin embargo, hay que decir que la CDU también tiene una parte, una decisión en cierta manera de Baviera que se llama CSU, ¿no? Y la CSU en las elecciones nacionales solía tener un 50% de voto. Ahora, tanto como la CSU como la CDU han bajado un 10%. Claro. Es decir, en cierta manera también ellos han perdido, porque la gran mayoría de los votos de la AfD son los exvotantes de la CDU. Como es lógico, porque dejó este flanco abierto. Claro. Lo que no es tan lógico es que la CSU casi hizo la misma política que la AfD. Es decir, atacó Seehofer, que es el presidente de la CSU, atacó directamente a Merkel por su política de inmigración, ¿no? Y esto, en cierta manera, era, bueno, romper con un consenso dentro del Partido Conservador, ¿no? Y yo creo que aparte de que la CSU y la CDU en el fondo en la inmigración han hecho una política enfrentada, sí. El hecho que Seehofer como presidente de la CSU ha atacado tan directamente a la cancillera, sí, le ha costado muchos votos. Entonces los dos bajaron como un 10% en los votos. Claro. ¿Este avance de la AfD, de la ultraderecha, es alarmante o ya ha tocado techo y no va más allá? Es difícil de prognosticar. Yo diría que ha tocado techo. En primer lugar, se vio ya en los siguientes 2 días de las elecciones que dentro de la misma AfD hay posiciones muy diferentes. Unos que son realmente de ultraderecha y otros que son más conservadores, del centro, más cerca a la CDU en realidad, pero con otra idea de la inmigración, ¿no? Entonces, personas como Frauke Petry, que la vimos ahora en una de estas imágenes, ya se ha despedido de este partido, ¿no? Durante varios años, Frauke Petry ha sido la cabeza visible de la AfD, que de todos modos una cabeza, digamos, algo
diferente, porque claro, también en la política familiar la AfD defiende posiciones muy tradicionales, pero Frauke Petry vive con una chica y tiene 2 hijos adoptados. Bueno, por otra parte, ahora llega la hora de pactar. ¿Será fácil pactar en Alemania o pasará como con España, que para que se logre un pacto cuesta? Yo creo que la situación es bastante difícil y en cierta manera Martin Schulz, la cabeza de la SPD, de los socialistas alemanes, ha hecho algo parecido a Pedro Sánchez. Se ha cerrado la puerta a una coalición con la parte conservadora, con la CDU, ¿no? Y con esto solamente queda un escenario difícil, es decir, juntar la CDU con los liberales, que durante la última legislatura habían desaparecido prácticamente del escenario político y ahora irrumpieron con una votación bastante alta, por encima de 10%. Y por otro lado, los verdes, que han conseguido 8,9%, es decir, unos 2 fuerzas casi opuestas, tanto en lo político como en lo ecológico, que tienen la misma ponderación de voto, ¿no? Entonces, pueden pasar dos cosas, o esta intención de una coalición jamaica, como lo llaman por los colores, puede fracasar y estamos en un escenario parecido a lo que era en España, o realmente Merkel consigue que todos estos 4 partidos, porque la CSU también es en el fondo otro partido, convencen a su, digamos, electorado que hay que, digamos, hacer ciertos compromisos para poder hacer este pacto, ¿no? Entonces, hacer estos compromisos con posiciones tan contradictorias es difícil. Claro. Por otra parte, el tema de los refugiados. ¿Ha sido bien asumido en Alemania que lleguen tantos refugiados, muchos más que en otros países europeos? Bueno, yo creo que ahí hay que ver tanto la derecha como la izquierda. En general, creo que la sociedad alemana ha avanzado mucho en la tolerancia de los extranjeros en general. Se ven ya como una sociedad de inmigrantes. Y de hecho lo somos, ¿no? Tenemos como un 10% de inmigrantes y eso excluye todas las generaciones que tienen ya, es decir, 1 de 5 alemanes ya es en realidad de trasfondo migratorio, ¿no? Entonces, es ya una realidad. Los que menos aceptan esta situación en realidad son los que menos extranjeros tienen. Donde ganó la AfD en el voto, incluso a la CDU, es en Sajonia, donde menos extranjeros hay, ¿no? Entonces, es más bien una cuestión mental que una cuestión de realidades, ¿no? Sin embargo, es verdad que, lógicamente, los que están abajo en la escala social son los que más sufren, en cierta manera, la inmigración, porque allí tienen, en cierta manera, competencia en el mercado laboral, ¿no? Por otra parte, desde Alemania, ¿cómo nos ven a España, la situación política de España y a los españoles? Bueno, yo creo que comparado con otros emigrantes que puedan venir a Alemania, los españoles son y siempre han sido de primera. Sí se puede hacer, ¿no? Una valoración de escaleras o escalones. Por la cercanía de las culturas, por los empáticos que son. Los alemanes, a pesar de tener ciertos prejuicios como todos, ¿no? Como los españoles también tienen de los alemanes, también los tienen en muy alto valor, ¿no? Porque además de tener la idea que son muy simpáticos y que son, digamos, más propensos a la fiesta que al trabajo, en realidad cuando están aquí, en Alemania, se dan cuenta que no es así, que son gente muy trabajadora y además muy fiable y muy afable en el trato social, ¿no? Y eso, incluso lo que es, digamos, el ambiente laboral, normalmente mejora el ambiente. Perfecto. ¿Y cómo se ve desde Alemania un caso como el que ocurre estos días con Cataluña? Pues yo creo que de momento, también por las elecciones, se le da poca importancia. También es verdad que no se dieron cuenta de momento de lo grave de la situación. En mi punto de vista, tanto el gobierno de España como el gobierno de Cataluña son irresponsables en, digamos, llevarlo realmente en dirección a la violencia, ¿no? Tantas fuerzas del Estado ahí presentes, ¿no?
parece que realmente estamos acercándonos a una situación difícil que podía evitarse fácilmente, ¿no? Entonces, yo creo que si realmente hay violencia desde Europa y desde Alemania, no se va a entender cómo se pudo llegar a este punto. ¿Sería pensable un caso similar en Alemania? Por ejemplo, Baviera, que un día se quisiera declarar secesionista, Pues se quisiera declarar en realidad independiente. No, es decir, hay que tener en cuenta a nivel histórico, el nacionalismo es algo que importó en cierta manera Napoleón a Europa. El patriotismo que teníamos antes siempre era regional o local, ¿no? Y eso es lo natural, digamos, durante siglos en Europa a nivel histórico. Y esto se ha impuesto sobre todo en Alemania, que nunca tuvo un centro por venir del Sacro Imperio, ¿no? Y por la importancia que tenían siempre las pequeñas regiones hasta la llegada de Napoleón. En el fondo tenemos diferentes y muchos centros hasta hoy, ¿no? Entonces, aunque haya un patriotismo bávaro, por ejemplo, un poco más pronunciado, nunca se consideró como una opción política porque estamos acostumbrados a esta situación y es realmente un Estado federal con bastantes autonomías y también con, digamos, solidaridad entre las regiones, ¿no? Los que más ganan pagan un poco a los que menos tienen. A los que menos tienen. Bueno, para finalizar, ¿cuánto tiempo lleva en España? Ya 15 años. 15 años. Bueno, ¿y en Asturias? En el tiempo El mismo tiempo, sí. 15 años. Bueno, ¿con qué 3 lugares se quedaría usted de Asturias? A sus amigos, a sus familiares de Alemania, ¿qué 3 lugares de Asturias les recomendaría? Bueno, en primer lugar quiero decir que Asturias es un sitio espectacular. Yo siempre digo a los que, porque habitualmente en Europa, no solamente en Alemania, conocen por la historia, conocen a Galicia, ¿no? Como final del Camino de Santiago, y País Vasco por todos los temas de la política ahí pendientes, ¿no? Sí. Entonces, lo que hay en medio no lo conocen, ¿no? Entonces, yo siempre digo, imaginaos Asturias, Cantabria como la Nueva Zelanda de Europa, ¿no? Ahí tenéis la montaña y la costa directamente al lado, ¿no? Claro. Y es guapísimo. En ese sentido, recomiendo a recorrerlo en primer lugar. Como ciudades, creo que tanto los 3 grandes ciudades tienen sus sitios guapos y su mérito. Pero bueno, para hacer, digamos, turismo, a lo mejor los mandaría más bien o a Llanes o a Tapia. Perfecto, perfecto. Oriente y Occidente. Muchísimas gracias, Lennart Koch, profesor de alemán en la Universidad de Oviedo. Gracias por acercarnos, bueno, lo que han sido estos comicios en Alemania y el panorama que se abre a continuación. Gracias a usted. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos, no sin antes recordarles, como decíamos al principio, bueno, que volvemos el lunes, porque no hay programa deportivo, porque este programa deportivo, Juego de 2, pasa para el martes, ya que el Real Oviedo juega de lunes. En definitiva, el lunes estamos de nuevo con ustedes. Les dejamos con el meme de la jornada, que esta vez tiene que ver con el fallecimiento de Hugh Hefner, y que en paz descanse. Gracias por su atención y muy buenas noches.